Listo. Listo, perfecto. Entonces, el paro cardiorrespiratorio durante el embarazo va a presentar pues como un escenario clínico que es único, ya que va a involucrar a dos pacientes que van a ser la madre y el feto. Entonces, en Estados Unidos, aproximadamente 1 de cada 12.000 pacientes que ingresan a un trabajo de parto desarrollan un paro cardiorrespiratorio. Es un evento raro cuya incidencia viene en aumento. El mejor resultado se va a obtener siempre a través de una adecuada reanimación de la paciente obstétrica, y nosotros tenemos un problema, y es que la evidencia con la que se cuenta es una evidencia que es a través de estudios observacionales, y todos esos datos son extrapolados de la población no obstétrica, por lo que no se tiene pues como suficiente evidencia que nos respalde qué hacer en la paciente obstétrica. Entonces, la mortalidad materna, a pesar de que ha disminuido la mortalidad materna pues en el mundo, seguimos encontrando que hasta el 50% de esas pacientes que están embarazadas van a recibir un cuidado médico que va a ser subestándar, y que el total de las muertes, pues que hasta el 41% de todas esas muertes pudieron haber sido prevenidas. Entonces, realmente esto es una problemática muy importante, porque a pesar de que las muertes han reducido, sigue habiendo una alta tasa de mortalidad materna. Según la OMS, los indicadores de mortalidad materna van a representar el grado de desarrollo de un país. Entonces, esto convierte esta problemática en algo muy, muy importante. Entonces, primero, como para entender un poquito todo, tenemos que tener en cuenta los cambios fisiológicos que se presentan en el embarazo. Entonces, en una paciente embarazada, el 20 al 30% del gasto cardíaco va a ir en dirección al útero. Las pacientes embarazadas tienen un síndrome de compresión aorto-cava, y hasta el 30% de ese volumen de sangre que ellas tienen se retiene en las extremidades inferiores. Las pacientes obstétricas son pacientes hipervolémicas e hiperdinámicas, lo que quiere decir que necesitan un corazón que lata mucho más fuerte para que ellas puedan mover toda esa cantidad extra de sangre que tienen. Esta hipervolemia lleva a esas pacientes a tener anemia dilucional. Entonces, ellas producen más glóbulos rojos, pero como tienen más líquidos, los glóbulos rojos se diluyen. Esto también nos lleva a tener pues una disminución en el aporte efectivo de oxígeno a las células, y todo esto termina llevándonos a que esos signos que se presentan en un paciente no obstétrico de forma temprana, cuando hay pérdidas sanguíneas en ellas, se presenten de forma más tardía. En la parte pulmonar, en estas pacientes vamos a tener un aumento del volumen corriente y de la frecuencia respiratoria. En las pacientes obstétricas va a disminuir la capacidad residual funcional, y ese volumen residual va a pasar a ser del 10 al 25%. Las pacientes obstétricas tienen hiperventilación crónica. Esta hiperventilación crónica las lleva a una alcalosis respiratoria que se compensa con un bicarbonato sérico que vamos a encontrar disminuido. La apnea materna se asocia con un rápido descenso del pH y de la presión arterial de O2, y esos cambios lo que hacen es que nos producen una disminución de la capacidad amortiguadora, y hacen que la paciente embarazada sea muchísimo más susceptible a un daño orgánico por hiperventilación y por hipoxia. También encontramos que en ellos la presión hidrostática y la disminución de esa presión entrópica las hace muchísimo más susceptibles que un paciente no obstétrico a tener edema pulmonar. Y en ellas siempre vamos a considerar que tienen una vida de vida difícil debido a los cambios como el edema y la fragilidad de las mucosas. Cuando hablamos de la parte gastrointestinal, el efecto hormonal de la progesterona en ese tubo digestivo nos va a llevar a una relajación del esfínter esofágico inferior. También van a tener un enlentecimiento del vaciamiento gástrico y un ascenso del diafragma, lo que las vuelve pacientes muy susceptibles de broncoaspiración. Bueno, como en cualquier otro paciente, o sea, como en el paciente no obstétrico, la cadena de supervivencia es exactamente la misma. Centrándonos en la cadena de supervivencia intrahospitalaria, tenemos la vigilancia y la prevención,
el reconocimiento y la activación del sistema de respuestas de emergencia, el RCP de alta calidad, la desfibrilación y ese soporte vital avanzado y los cuidados pues como postparo, ¿cierto? Pero en ellas, a pesar de que la cadena es exactamente igual, es de suma importancia la parte de la vigilancia y de la prevención. Es muy importante que se evite en la paciente obstétrica el paro, porque cualquier desenlace en estas pacientes va a ser fatal, ya sea para la mamá y el feto o para alguno de los dos de forma individual. Entonces, pues como en base a eso, nosotros tenemos unos cuidados estándar que deben ser aplicados en la paciente embarazada que está críticamente enferma y que tiene un riesgo inminente de hacer un paro cardiorrespiratorio. La primera medida que tenemos es posicionar a la paciente en decúbito lateral izquierdo. La segunda es suministrar oxígeno al 100%. La tercera es establecer dos líneas venosas, ya sea 14 o 16, y que estén siempre por encima del diafragma. También podemos suministrar líquidos endovenosos en caso de que esas pacientes presenten hipotensión. Y tenemos que estar súper al tanto de todos los factores precipitantes para poder investigar y tratarlos tan pronto como sea posible. Bueno, entonces, con respecto a lo que dice Majo, pues hay que tener en cuenta que realmente la paciente obstétrica, a diferencia pues de la población general, lo ideal es que no haga paro, ¿cierto? Entonces, como ya muy bien lo dijo, realmente el principal eslabón de la cadena de supervivencia es la prevención, ¿cierto? Entonces, ahí es muy importante tener en cuenta que cuando se tiene una paciente obstétrica críticamente enferma, siempre hay que aplicar scores que nos permitan como estratificar el riesgo y saber cuándo lo vamos a hacer. Realmente hay pocos validados en la población obstétrica porque ustedes saben que realmente todos los datos se extrapolan de la población general. Entonces, eso realmente es un estudio a partir del cual se sacó la escala de riesgo que utilizamos ahora. Es un estudio colombiano, de hecho, y lo que hizo fue como evaluar las posibilidades de que una paciente ingrese a UCI y sacó la tablita que siempre se ve, que es la evaluación de parámetros que son fáciles de medir: la presión sistólica, diastólica, la frecuencia respiratoria, la frecuencia cardíaca, la temperatura y el nivel de conciencia. Lo importante de esta tabla es entender que toda paciente obstétrica que tenga más de 6 puntos en esta estratificación debe ser una paciente que debe estar vigilada en UCI, se debe activar un equipo de respuesta rápida y siempre se debe iniciar con monitoreo continuo de los signos vitales. ¿Cuál es el fin? Evitar que la paciente que está críticamente enferma desencadene una parada cardíaca. Es muy importante tener en cuenta que las pacientes obstétricas generalmente avisan, y siempre lo digo de esa manera, cuando van a tener un paro. Entonces, realmente hay que evitarlo a toda costa y ese es como el método de estratificación. Entonces, cuando uno tiene una paciente que definitivamente después de esas estrategias de prevención no se logra prevenir el paro como tal y lo hace, siempre que se activa un código azul obstétrico, ¿cierto? Que es muy importante la palabra obstétrica. Cuando se activa el código, tiene que quedar claro que ese código es obstétrico porque al paro debe llegar el obstetra, idealmente el cirujano general o el urgentólogo, el anestesiólogo y el neonatólogo. El obstetra, el cirujano general o y el urgentólogo están básicamente, aparte que el urgentólogo hace parte de la reanimación, también hacen parte de ese eslabón que va a ser la cesárea perimortem y que es como una de las partes más importantes de la reanimación obstétrica. El anestesiólogo también hace parte de ese concepto y el neonatólogo, pues porque en este caso estamos reanimando mamá y en caso de que el bebé sea viable, pues va a necesitar reanimación, ¿cierto? Es importante, aparte de saber quién llega al paro y saber cómo se activa el paro y, perdón, cómo se activa el código azul obstétrico, hay que tener en cuenta que la AJA recomienda que, teniendo en cuenta que esta población no es la que más parada cardíaca hace y no estamos tan entrenados, pero sí el desenlace generalmente es fatal, siempre hay que tener protocolos de atención en la paciente obstétrica que pueda hacer paro, ¿cierto? Y siempre se tienen que hacer grupos que retroalimenten esta clase de situaciones para que cada que ocurra la atención sea mayor en estas pacientes. Entonces vamos a comenzar. El algoritmo realmente no varía con respecto a la población general, solamente hay unos puntos a tener en cuenta cuando la paciente está embarazada y hace paro, que es lo que nos vamos a centrar ahora. Entonces vamos a comenzar con con la primera parte de la cadena de la reanimación. Entonces recordar que al igual que que en la población general, la prioridad en una paciente embarazada que entra en paro cardiorrespiratorio sigue siendo darle compresiones de alta calidad y hay como un plus
adicional a las compresiones de alta calidad, y en este caso es la lateralización del útero. Recordemos que es una paciente gestante con un útero que evidentemente al estar en posición supina va a hacer compresión aortocava, eso va a disminuir el retorno venoso y por ende la precarga. Entonces eso va a generar que la reanimación sea inadecuada si no se lateraliza el útero y se quita dicha compresión, ¿cierto? Entonces las compresiones de alta calidad no varían. Antes se consideraba que como la paciente estaba embarazada, la posición de las manos debía ser un poco superior a la general, pero realmente ya se vio que no cambia, la posición de las manos es en el mismo lugar que la población no gestante y las compresiones de alta calidad siguen los mismos parámetros. De 100 a 120, que se logre una profundidad de 5 centímetros, que se permita la reexpansión del tórax, evitar al máximo las interrupciones entre las compresiones y evitar la hiperventilación. Si ustedes miran, pues esto no genera cambio, pero con lo que sí hay que tener en cuenta es la lateralización del útero. Entonces, el síndrome de compresión aortocava ocurre en las pacientes gestantes a partir de la semana 20, ¿cierto? Que es importante tener en cuenta que estamos en una época en que la reproducción asistida permite que tengamos embarazos múltiples, embarazos triples, y eso puede generar que muchas veces las pacientes antes de la semana 20 tengan una altura uterina mayor. ¿Eso qué quiere decir? Que aparte de lateralizar el útero cuando yo tengo 20 semanas o más, también tengo que considerar la lateralización del útero para evitar la compresión aortocava en aquellas pacientes que el fondo uterino sea palpable a nivel supraumbilical. Si eso ocurre, no me importan las semanas, simplemente lateralizo el útero y de esta manera pues voy a quitar el síndrome que va a evitar que la reanimación sea efectiva. ¿Cómo se lateraliza el útero? Esto ya está mandado a recoger, eso se definió por la baja hace mucho tiempo y era la tabla de Cardiff. En algunas instituciones la siguen utilizando, pero lo importante es entender que eso ya salió, eso ya no se utiliza y la forma de lateralizar el útero es de esta manera. Uno la puede lateralizar trayéndose el útero desde la izquierda hacia uno, como es la primera imagen que vemos acá, o lo puede lateralizar empujándolo desde la izquierda, desde la derecha hacia el otro lado. Importante con esta lateralización es que debe estar siempre durante las compresiones y durante el tiempo que tarde la reanimación de la paciente gestante. ¿Por qué no se utiliza la tabla? Pues porque evidentemente poner la paciente en esta tabla evitaba que las compresiones fueran de alta calidad y llevaba más interrupciones, ¿cierto? Con respecto a los ritmos en la paciente gestante, no cambian con respecto a la población general. Lo único a tener en cuenta es que una paciente embarazada, el riesgo de el ritmo, pues el ritmo que más presenta son los ritmos no desfibrilables y por ende, pues la atención debe estar basada en eso. La principal es la actividad eléctrica sin pulsos. Sin embargo, hay unos factores que determinan que una paciente gestante pueda presentar ritmos desfibrilables y hay que tenerlos en cuenta que son la diabetes, la paciente con una aterosclerosis severa, las pacientes lipidémicas, las fumadoras pesadas, aquellas que tienen un síndrome de QT prolongado, que no son hipertensas crónicas o tienen algún tipo de trastorno hipertensivo asociado al embarazo, y las pacientes con cardiopatías de base. ¿Por qué es importante tener en cuenta esto? Como yo les dije, es muy importante la prevención. Entonces, uno debe conocer estos factores de riesgo antes, cuando ingresa la paciente, antes de que haga el paro, y tener en cuenta que si tengo una paciente con estos antecedentes que hace paro, lo que voy a necesitar es un desfibrilador y lo debo solicitar inmediatamente. La secuencia del uso del DEA no cambia en una paciente obstétrica, es la identificación del ritmo de paro, considerar la desfibrilación si está indicada, desfibrilar con la misma energía si es un desfibrilador bifásico o monofásico, inmediatamente se dé la descarga, reanudar las compresiones. Si ustedes miran, pues acá no hay mucho cambio y realmente lo importante y la pregunta que uno siempre se hace es qué pasa con el desfibrilador y qué pasa con el feto, ¿cierto? Entonces hay que tener en cuenta que realmente no hay estudios, por lo que saben que la población gestante pues es una población éticamente no apta para los estudios que nos indican que vaya a causar la energía en el feto, ¿cierto? En este caso, prima el bienestar de la mamá y sí o sí hay que administrarle la descarga, tener en cuenta que si la paciente está monitorizada y tiene un monitoreo fetal, se debe retirar siempre y cuando el retiro de este dispositivo no interfiera con la aplicación de la descarga. Si interfiere, no lo retiro, doy la descarga y posteriormente se quita. Y tener en cuenta que siempre prima la necesidad materna sobre la necesidad fetal. Con respecto a los vasopresores y antiarrítmicos en la paciente gestante que se encuentra en un paro cardiorrespiratorio, son los mismos. No hay estudios que me digan si la adrenalina, la miodaдрona o la lidocaína van a interferir de una forma negativa en el feto.
Y en el caso de un contexto de paro, pues prima nuevamente la mamá, la adrenalina y la amiodarona se administran a las mismas dosis que conocemos, la adrenalina 1 miligramo intravenoso cada 3 a 5 minutos, desde el primer minuto en el caso de un ritmo no desfibrilable, que es el caso, el mayor caso en las pacientes gestantes, y luego la segunda descarga en ritmos desfibrilables. Y la amiodarona, un bolo de 300 miligramos en bolo, luego la tercera descarga y se puede repetir a partir de la quinta descarga, 150 miligramos, en caso de que se presente una AFib o una taquicardia ventricular sin impulso. ¿Qué es importante con respecto a los medicamentos en el paro de una paciente obstétrica? Estos 3 medicamentos. Entonces, todos sabemos que la paciente gestante, pues, puede estar en trabajo de parto con infusión de oxitocina. Si una paciente en trabajo de parto hace paro, lo primero que debemos hacer es suspender la oxitocina. La oxitocina tiene un efecto vasodilatador que pues evidentemente afecta la reanimación por el concepto de vasodilatación. Otros 2 medicamentos importantes a tener en cuenta en la reanimación obstétrica es el sulfato de magnesio. Las pacientes con trastornos hipertensivos asociados al embarazo generalmente tienen infusión de sulfato, y una paciente que hace paro en el contexto de un TAE, siempre se debe considerar que sea el sulfato la causa, se debe suspender la infusión, y en que esta sea nuestra principal sospecha, siempre se debe administrar 3 ampollas de gluconato de calcio, considerando esto como primera impresión diagnóstica del paro. Y con respecto a los anestésicos locales, es muy importante recordar que la paciente obstétrica en el contexto de trabajo de parto, pues está sometida o epidural o sometida a uso de anestésicos locales para la corrección de la episiotomía, caso de que se realice, y por ende, si hace paro en este contexto, pues tener en cuenta que el medicamento a utilizar son las emulsiones lipídicas con un bolo inicial de 1,5 cc por kilo de peso en 1 minuto, y se puede continuar una infusión de 0,25 mililitros por kilo. Se puede repetir el bolo de 3 a 5 minutos en caso de que la paciente persista en paro y no haya retorno a la circulación espontánea. Estos 3 medicamentos son vitales tenerlos en cuenta en la paciente obstétrica en paro porque pues tienen un papel importante ahí. Con respecto a los manejos adicionales del trabajo, pues del paro como tal en la paciente obstétrica, realmente acá no hay cambios, y vamos a identificar como qué cosas a tener en cuenta cuando se hace el manejo de la ventilación en una paciente obstétrica. Listo. Entonces, cuando hablamos de la ventilación, es súper importante que tengamos en cuenta que la paciente obstétrica es de suma importancia no postergar la intubación. Entonces, ellas tienen una vía aérea que se considera desde el inicio como difícil. Lo mencionábamos anteriormente, son pacientes que son mucho más propensas a la hipoxia porque toleran mucho menos la apnea, por lo que entonces en un paciente normal nosotros podríamos postergar la intubación, pero en ellas es de suma importancia que sea una de las primeras cosas que nosotros abarquemos a la hora de presentarnos, de que se nos presente pues un paro cardiorrespiratorio. Entonces, la hipoxia materna es igual a hipoxia fetal. Y es particularmente pues como importante tener en cuenta que a la hora de asegurar esa vía aérea, nosotros tenemos unos dispositivos. ¿Me puedes la diapo, Bueno, antes de mencionar, perdón, lo de los dispositivos, tenemos la permeabilización de la vía aérea. En la paciente obstétrica, la permeabilización de la vía aérea no cambia. Si nos encontramos en un contexto de trauma, realizaríamos la tracción mandibular, y en caso de que no sea así, maniobra frente mentón, como en el paciente adulto normal. Y ahora sí, mencionando la parte de los dispositivos, tenemos pues dispositivos que ya conocemos como la cánula orofaringia, pues cánula de Gell. Es súper importante tener en cuenta que como estas pacientes tienen una vía aérea que está edematizada y que es mucho más friable, los dispositivos nasofaringios o pues orofaringios nos pueden generar trauma y una hemorragia local que es significativa. Entonces, en caso de que sea necesario usar por intubación fallida, pues siempre va a primar la ventilación, por lo que utilizaremos los dispositivos. Pero si es posible evitarlos, sería mucho mejor hacer ese abordaje pues como inicial con la intubación. Para la parte de la ventilación, pues tenemos la bolsa válvula muestra que conocemos como BBM. Es importante que siempre esté conectada a una fuente de oxígeno de 10 a 12 litros. En el contexto de la paciente obstétrica, siempre debe haber 2 reanimadores, el primero que nos realice el sello y el segundo que se encargue de ventilar.
Siempre la persona con más experiencia es aquella que debe encargarse de la vida aérea de la paciente. La ventilación, como mencionábamos anteriormente, pues va a ser prioritaria sobre la intubación, por lo que en caso de que la intubación sea fallida, utilizaríamos los dispositivos anteriores, pues previamente mencionados. En el escenario de la intubación, es importante pues como tener en cuenta el que utilizaríamos de forma normal como en el paciente no obstétrico, el laringoscopio de mano corto, con un diámetro adecuado que sea de 6 a 7 milímetros. Y para la verificación de la correcta colocación de la vía aérea, tenemos, aparte del gold estándar que hemos considerado siempre, que es ver que el tubo atraviese las cuerdas vocales, podemos utilizar la capnografía. Entonces, la capnografía que nos permite confirmar y monitorear la colocación correcta de ese tubo, ver la ausencia de caída, tenemos que ver una ausencia de la caída de la capnografía del 25%, nos permite también saber que estamos realizando una adecuada reanimación y ver que ese CO2 exhalado tenga niveles mayores a 10 milímetros de mercurio. Bueno, ahora vamos a abarcar pues como las causas de paro en la paciente obstétrica. Entonces se ha utilizado una mnemotecnia que es la A, B, C, D, E, F, G para que sea mucho más fácil ubicarnos pues como en las causas. Es importante tener en cuenta que en las pacientes obstétricas uno no debe empezar por las H y las T, sino pues en el orden que mencionamos anteriormente, A, B, C, D, E, F, G, pero aún así siempre debo considerar las H y las T. Y como vemos en la siguiente tabla, las encontramos, pero las encontramos en el último eslabón. Entonces, por la A tenemos la anestesia y las complicaciones, podemos ver el bloqueo neuroaxial alto, la hipotensión, la pérdida de la vía aérea, la aspiración, la depresión respiratoria, la toxicidad por la anestesia local o los accidentes y los traumas. En la B encontramos el sangrado, ya sea por coagulopatía, por atonía uterina, por una placenta creta, un desprendimiento de placenta, una placenta previa, una retención de productos de la concepción, una ruptura uterina, algo quirúrgico. Por la C tenemos los eventos cardiovasculares, en donde encontramos el infarto del miocardio, la disección aórtica, las cardiomiopatías, las arritmias, las enfermedades vasculares, la enfermedad cardíaca congénita. Por la D tenemos las drogas como la oxitocina, el magnesio, los errores en la medicación, las drogas ilícitas, los opioides, la insulina y la anafilaxia. Por la E podemos encontrar las causas embólicas como el embolismo del líquido amniótico, el embolismo pulmonar, los eventos cerebrovasculares y los embolismos venosos o aéreos. Y por la F encontramos las sepsis. Ya la G en general, ahí sí venimos a mencionar las H y las T. También está la preeclampsia, la eclampsia, el síndrome de HELP o el sangrado intracraneal. Bueno, y para terminar, porque realmente el algoritmo obstétrico, como les dije, pues no cambia, hay simplemente unos puntos adicionales. Realmente vamos a hablar de un concepto importante en la reanimación que corresponde a la cesárea perimortem, ¿cierto? Entonces hay que tener en cuenta algo. Cuando una paciente obstétrica, que idealmente ya dijimos vamos a prevenir que haga paro, no se logra el paro, básicamente el paro de una paciente obstétrica como tal va a durar simplemente 4 minutos. Es importante siempre considerar la cesárea perimortem. Este es el último eslabón, pero es el eslabón más importante para permitirle a la mamá y al feto aumentar la sobrevida, ¿cierto? ¿Qué es importante tener en cuenta? Cuando yo hablo de una paciente en paro y va a reanimación obstétrica, siempre se tiene que incluir la cesárea perimortem y se debe incluir como prioridad porque como ya les dije, aumenta la sobrevida de ambos. Por otra parte, hacer cesárea perimortem va a garantizar, en el caso de que yo tenga un feto viable, que ese feto tenga una mejor sobrevida y un mejor desarrollo básicamente. Y en caso de que no sea viable, voy a permitirle a la mamá quitarle aquello que de una u otra forma está robando. Parte importante durante la reanimación, que es el útero y la placenta, ¿cierto? Voy a quitar el peso, voy a quitar el síndrome de compresión aortocava y voy a quitar la cantidad de gasto cardíaco que tiene el útero, que es aproximadamente el 30%, ¿cierto? Entonces eso lo que va a hacer es que mi reanimación sea más efectiva. Como dijo Majo, tener una materna enferma es tener un feto enfermo. Entonces, si tengo un feto viable, hacer la cesárea perimortem va a permitir que de todas las cosas que él es susceptible, la hipotermia, la acidosis, la hipoxia, mejoren y se le quiten, pues, se quite ese problema.
que es importante tener en cuenta. Cuando yo hago la cesárea perimortem temprano, lo que voy a aumentar es el gasto cardíaco materno hasta en un 60%. Voy a restablecer el desplazamiento diafragmático propio de los cambios fisiológicos del embarazo y se ha visto que hacer la cesárea perimortem va a aumentar la sobrevida materna incluso hasta un 54%. Entonces, siempre que se active un código azul obstétrico, ese código azul obstétrico está enfocado a mantener la paciente el menor tiempo posible en ese paro antes de que se pueda hacer la cesárea perimortem, hacer la cesárea perimortem y continuar la reanimación. Entonces, para hablar del tiempo de cesárea perimortem, hay que tener en cuenta los 4 minutos. Esto es un estudio muy viejito, se publicó por allá en el 86, pero es el estudio a partir del cual se definió el tiempo para realizar el procedimiento. Sabemos que la recomendación es activar el protocolo a los 4 minutos y la cesárea se debe realizar entre ese cuarto minuto y el quinto minuto, es decir, en un minuto el bebé tiene que estar afuera, ¿cierto? Y eso se debe realizar bajo unos conceptos. Básicamente es o está enfocado, el tiempo está enfocado es a la forma en que va a sobrevivir el feto, ¿cierto? Entonces el estudio básicamente muestra que a pesar de que todos los fetos sobreviven, ¿cierto? Y que la mayoría de los fetos sobreviven sin importar el tiempo, lo más relevante es el desarrollo, el porcentaje de recién nacidos neurológicamente intactos. Cuando la cesárea perimortem se realizó entre 0 y 5 minutos, de los 45 veces que sobrevivieron, el 98% estuvieron neurológicamente intactos. Si uno mira a medida que pasa el tiempo, la cantidad de fetos neurológicamente intactos pues va disminuyendo. Cuando la cesárea perimortem se hace entre 6 y 15 minutos, solo el 83% están intactos, entre 16 y 25 minutos 33%, y en mayor de 35 minutos el 0% de los bebés sobrevive, está neurológicamente intactos, y si miramos solo sobrevive uno. Entonces realmente ese es el tiempo, esa es pues la explicación de por qué vamos a hacer cesárea perimortem a los 4 minutos, ¿cierto? Entonces, todo el protocolo se tiene que activar inmediatamente, se identifica una paciente en paro cardiorrespiratorio, y eso empieza desde que yo activo el código azul obstétrico, ¿cierto? Se debe activar en aquellas pacientes embarazadas que el útero sea mayor a 20 centímetros o que ya sea palpable a nivel supraumbilical. Esto porque es importante. Una paciente con un embarazo de 10 semanas pues se va a reanimar con una paciente adulta no gestante y no necesita activación del protocolo de cesárea perimortem, ¿cierto? Como ya dijimos, lo básico es disminuir los daños neurológicos, tanto maternos como fetales, y aumentar la sobrevida de ambos. Se debe iniciar el protocolo a los 4 minutos y se debe completar a los 5 minutos. Y tener en cuenta que si la viabilidad materna no es posible, es decir, tengo una paciente en paro por, no sé, un trauma craneoencefálico severo, la probabilidad, no sé, de sobrevida a esa paciente es cero, la cesárea perimortem se debe iniciar de inmediato. No tengo que esperar los 4 minutos, sino que inmediatamente la puedo realizar. ¿Qué es importante con la cesárea perimortem? Que no solamente la puede realizar el obstetra, la puede realizar el cirujano, la puede realizar el urgentólogo, que definitivamente pues en el algoritmo están capacitados para realizarla, porque no es un procedimiento que se tenga que llevar con toda la técnica quirúrgica dada de una cesárea, simplemente es un procedimiento emergente que no requiere pues técnica como tal. Antes de que hablemos de la técnica que uno debería utilizar, pues el parto vaginal en paro de una paciente obstétrica pues no está tan descabellado, y se debe considerar, en caso de que uno lo tenga que hacer, debe ser un parto vaginal asistido, y se debe considerar cuando la mujer ya está en dilatación completa y la estación está baja, es decir, ya tengo un bebé más 3, ya nada que hacer, la cesárea perimortem por ahí no se lograría llevar al minuto, entre los 4 y los 5 minutos, porque es un bebé que está muy encajado. Lo único que me queda para hacer es un parto asistido, ¿cierto? En este caso, se supone que no solamente el obstetra, sino el cirujano, el urgentólogo están capacitados para esto, pero yo creo que esto sí sería como un poquito difícil. Y la técnica como tal de la cesárea perimortem, como les digo, es una cesárea básicamente que no tiene técnica, realmente no necesito hacer plano por plano, simplemente en el caso de las personas que no están acostumbradas a hacer una cesárea, la incisión debe ser mediana, se llega al plano del útero, se abre el útero, en este caso literalmente como se pueda, idealmente se hace una incisión mediana también sobre el útero, se saca el bebé y se empaqueta la paciente. La idea es que si lo hace una persona que no está capacitada para hacer la cesárea, la paciente puede quedar empaquetada hasta que llegue esa persona que sea capaz de suturar el útero. Lo más importante es clampar las arterias uterinas como para que no se pierda sangre. El resto, realmente lo importante es sacar el bebé y quitar la compresión que está haciendo la placenta, el útero y el bebé sobre la cava.
Con respecto a los cuidados postparo, esto ya sería pues como un tema adicional, pero también se tienen en cuenta dentro del documento de la AJA y simplemente como para recordar como las metas que deben tener una paciente obstétrica. Si miramos, la saturación va entre 92 y 98, la presión arterial de CO2 35 a 45, la sistólica mayor a 90 y la glicemia 150 a 180 y realmente no cambia. Algo que menciona, y lo menciona muy por encima, la AJA es el control de la temperatura, pero pues realmente hay unos estudios que muestran que realmente no hay que ser como muy estricto en esa paciente posparo obstétrica y que realmente eso ya depende como del motivo por el que entró en paro, pero como les digo, esto sería pues básicamente otra charla. Entonces, para que resumamos y entendamos un poquito la reanimación obstétrica, simplemente varía en el número uno, primero que las compresiones de alta calidad involucran la lateralización del útero, que la ventilación diferente al paciente general es prioridad sobre pues, durante la reanimación. Tener en cuenta que toda la paciente obstétrica que hacen paro se tienen que intubar desde el inicio del paro, no se debe postergar la intubación de las pacientes, lo debe hacer la persona con mayor experiencia posible. En el escenario de no intubación está totalmente admitido el uso de los dispositivos supraglóticos con el fin de ventilar la paciente. En el caso de ventilación y que vaya a utilizar el BBM, siempre debe utilizar dos reanimadores y la cesárea perimortem se convierte en el principal eslabón para permitir que la reanimación sea efectiva, mejorar la mortalidad de las pacientes obstétricas y mejorar el desenlace neurológico de los fetos. Eso era lo que tenía pues para contar.